Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta videoconferencia dialogaremos sobre vasodilatadores, vasoconstrictores e inotrópicos. Para la realización de esta charla, hemos tomado como referente el libro Las bases farmacológicas de la terapéutica, de Goodman y Gilman, puntualmente su edición número 13. Además del texto Farmacología de Velázquez y un manuscrito titulado Guía de Medicamentos en Atención Cardiovascular, escrito por el Dr. Jimmy Díaz y mi persona. Para hablar de inotrópicos, vasodilatadores y vasopresores, debemos considerar que en el manejo del paciente en estado crítico debemos priorizar el soporte cardiovascular. Esto con la finalidad de optimizar los determinantes del gasto cardíaco, los cuales se entienden como precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. En esta videoconferencia dialogaremos sobre algunos principios fisiológicos y farmacológicos. Además, mencionaremos las dosis de los fármacos, la presentación más común de los mismos en nuestro medio y la preparación con la que usualmente se diluyen en las instituciones de la región. Por otro lado, explicaremos cómo calcular de manera individualizada las infusiones de determinados fármacos, de aquellos que suministran dosis en microgramos kilogramo minuto. Antes de abordar a los inotrópicos, debemos recordar algunos aspectos fisiológicos. El corazón puede ser considerado, en términos académicos y mecánicos, como una bomba impelente y expelente. Una bomba que hace parte de un circuito y transporta un fluido. El circuito es el sistema cardiovascular y el fluido, la sangre, que a su vez transporta oxígeno ligado a la hemoglobina, la cual se va a encargar de transportar ese oxígeno para revitalizar los tejidos. En este sentido, tiene utilidad recordar que el gasto cardíaco, conocido también como débito cardíaco, se define como la sangre expulsada por un ventrículo en un minuto. El gasto cardíaco, a su vez, tiene 4 determinantes que lo definen. La precarga, que es dada por el fluido que ingresa a la bomba, la poscarga, que es ocasionada por la resistencia contra la cual la bomba debe enfrentarse, la contractilidad, que es definida como la capacidad de contraer y relajar las fibras musculares cardíacas, y ahí hablamos de 2 propiedades, inotropía y lucitropía, y la frecuencia cardíaca o cronotropía, que es generada por los latidos por minuto ejercidos por el corazón. Un óptimo gasto cardíaco, junto a la normalidad de otros parámetros biológicos, como un adecuado funcionamiento del sistema respiratorio, asegura un índice de aporte de oxígeno normal a los tejidos, o sea, un aporte entre 520 a 720 mililitros minuto por metro cuadrado. Este concepto, el índice de aporte de oxígeno, lo tratamos en mayor profundidad en la videoconferencia sobre lectura crítica de gases arteriovenosos. A grandes rasgos, el índice de aporte de oxígeno es igual al contenido arterial de oxígeno multiplicado por el índice cardíaco multiplicado por 10. En esta ecuación apreciamos 2 parámetros muy importantes: el contenido arterial de oxígeno, que depende de la hemoglobina, la presión arterial de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno, y el índice cardíaco, que depende de la superficie corporal y el gasto cardíaco. Como facultativos, podemos optimizar estos parámetros. En esta circunstancia en particular, la que nos compete al día de hoy, nos interesa el apartado cardiovascular, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo podemos mejorar trabajando en el siguiente orden: asegurando una óptima precarga mediante la utilización adecuada de cristaloides, asegurando una óptima presión arterial
mediante el uso responsable de vasoconstrictores o vasodilatadores, una aceptable contractilidad que la podemos mejorar con inotrópicos y un ritmo y una frecuencia cardíaca correcta, la cual modificamos mediante el tratamiento específico de una arritmia, si es que ésta existe, mediante la utilización de terapia eléctrica, sea cardioversión sincronizada, la utilización de marcapasos o la desfibrilación, dependiendo del contexto, o en el caso de que la noxa sea de índole sinusal, o sea, una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal, la corrección de las causales que generan su alteración, por ejemplo, fiebre, entre otras. Conocer estos principios nos permiten entender el porqué y cómo de las conductas dirigidas a mejorar la función cardiovascular. Nos permite entender cómo, a través de la modificación del gasto cardíaco, vamos a ejercer un efecto sobre el índice cardíaco y a su vez sobre el aporte de oxígeno. Cuando no hay aporte de oxígeno a los tejidos, ocurre anaerobiosis y se frena la cadena de transporte de electrones, llevando a la muerte de los tejidos. Comprender los principios terapéuticos nos lleva a hablar del término inotropismo, siendo este el término que describe la contractilidad del músculo. La palabra inotropismo proviene del término inos, que significa fuerza, y trepein, que significa dirigir. Al trabajar sobre el inotropismo, podemos mejorar la contracción cardíaca. Para ello, se emplean un grupo de fármacos conocidos como inotrópicos. Y el uso de estos fármacos nos permite disminuir los síntomas en el paciente, aumentar su capacidad funcional, corregir problemas hemodinámicos, inhibir mecanismos compensatorios y, finalmente, lo que más nos interesa, reducir la morbimortalidad. Los inotrópicos pueden clasificarse como moduladores de la actividad enzimática, moduladores de receptores celulares y moduladores de la sensibilidad. Esta clasificación es propuesta por Velázquez en su Tratado de Farmacología. En relación a lo enunciado, cada grupo farmacológico de inotrópico tiene un sustrato de acción distinto, dependiendo de su exponente. En este sentido, los moduladores de la actividad enzimática, como los glucósidos cardíacos, actúan sobre la sodio-potasio ATPasa. Las bipiridinas se correlacionan con la fosfodiesterasa 3. Los péptidos natriuréticos se relacionan con endopeptidasas neutras, los protectores de los péptidos natriuréticos, como el sacubitrilo. Posteriormente hablaremos de ellos. Los moduladores de los receptores celulares pueden ser adrenérgicos o pueden ser dopaminérgicos. En caso de ser adrenérgicos, actuarán a nivel de los receptores beta, mientras los dopaminérgicos en los receptores dopaminérgicos. Finalmente, tenemos los moduladores de la sensibilidad del calcio, como el levosimendan, el cual actúa a nivel de la troponina C. Posteriormente, profundizaremos en cada uno de ellos. Empezaremos con los glucósidos cardíacos, también conocidos como digitálicos, un grupo de fármacos que en algún momento de la historia de la medicina tuvieron importancia, pero actualmente han quedado prácticamente relegados a situaciones muy particulares. Los mencionamos por el mero hecho de que aún aparecen en los textos de farmacología y, preciso, en algunas situaciones muy puntuales pueden ser empleados. En cuanto a los glucósidos cardíacos, su porción activa se conoce como aglicona o genina. Podemos apreciarla en pantalla. Los glucósidos cardíacos son esteroides, como indica su nombre, glucosilados, que ejercen un efecto inotrópico positivo sobre el corazón, modificando ciertas propiedades fisiológicas cardíacas. Han sido, históricamente, de utilidad en algún momento de la medicina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, el flúter auricular, la fibrilación auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. Los glucósidos cardíacos generan un incremento en la contractilidad del miocardio acompañado de readaptación miocárdica, según la ley de Frank-Starling, con aumento de la presión intraventricular máxima y una mayor velocidad de desarrollo de presión con acortamiento de la sístole. En otras palabras,
generan un aumento en el trabajo del corazón, ocasionando, teóricamente, una mayor eficacia del mismo. La modificación en la geometría cardíaca, según Velázquez, no produce un aumento en consumo de oxígeno. El problema de los glucósidos cardíacos es que tienen muchos efectos tóxicos y el margen entre terapia y dosis tóxica es muy pequeño. Los digitálicos inhiben las ATPasas dependientes de sodio y potasio a nivel del sarcolema, por lo cual incrementan la concentración de sodio a nivel intracelular. Activan el intercambiador sarcolémico de sodio-calcio para contrarrestar la acumulación de este ion. Posteriormente, se expulsa sodio y se introduce calcio, por lo cual se potencia la intensidad de la corriente lenta de entrada de calcio en la célula durante la fase 2 del potencial de acción. Se aumenta la liberación de calcio durante el acoplamiento y se aumenta la formación del complejo de actina-miosina, por ende estimulando la contracción. Los digitálicos, como enunciamos, tienen efectos tóxicos. Pueden reducir la frecuencia cardíaca, prolongan el periodo refractario del sistema de conducción atrioventricular, acortan el periodo refractario de la aurícula y el ventrículo, causan una depresión temprana de la excitabilidad de la aurícula y dan una depresión tardía de la excitabilidad del ventrículo. Generan exaltación del automatismo de los tejidos de la aurícula, del nodo atrioventricular y del ventrículo, causan depresión temprana de la velocidad de conducción de la aurícula y depresión tardía de la velocidad de conducción del ventrículo. Además, reducen la velocidad de conducción del nodo atrioventricular y pueden causar bloqueos atrioventriculares. Por otro lado, también los glucósidos cardíacos acortan el QT. En cuanto a la farmacocinética de los digitálicos, solamente por mencionarlo, el tiempo de equilibrio de la digitoxina, que junto a la digoxina es un digitálico, el tiempo de equilibrio de la digitoxina, retomando, es de 15 a 30 minutos. Ambos digitálicos cruzan fácilmente biológicos. La digoxina se conjuga en 25% con proteínas plasmáticas y la digitoxina en 95%. La secreción de los digitálicos es principalmente renal. La absorción gastrointestinal de la digitoxina es de 90 a 100%, la biotransformación hepática de 90% y la semivida de 4 a 6 días. La digoxina tiene un porcentaje gastrointestinal de 50 a 80, una biotransformación hepática de 6% y una semivida de 36 a 48 horas. Por otro lado, la guavaina tiene una absorción gastrointestinal muy irregular y sus semividas de 21 horas. La dosis tóxica de la digoxina es muy cercana a la dosis terapéutica, apenas 2 veces. Cuando ocurre intoxicación, aparece pérdida del apetito, náuseas y emesis por estimulación quimiorreceptora del bulbo raquídeo. Es importante mencionar todo esto debido a que debemos comprender cuáles son las manifestaciones clínicas de las intoxicaciones para poder tratarlas. En las intoxicaciones leves se deben suministrar antieméticos y se suspende el medicamento. En la moderada se brinda atropina si hay bradicardia, paro sinusal o bloqueo atrioventricular. Y en la grave se debe dar cloruro de potasio 4 a 6 gramos día por vía oral o 1 miliequivalente minuto en suero glucosado al 10% endovenoso más insulina, con el objetivo de ayudar con los trastornos del automatismo. En cuanto a las indicaciones y las contraindicaciones, en teoría están indicados para falla cardíaca, fibrilación auricular paroxística y flúter auricular, al menos inicialmente en la historia de la medicina. Actualmente los digitálicos están prácticamente relegados. En cuanto a las contraindicaciones, son muchas. Arritmias supraventriculares asociadas a síndromes de preexcitación, bloqueos AV de segundo y tercer grado, síndrome del seno enfermo, síndrome de seno carotidio, miocardiopatía hipertrófica, derrame pericárdico, aneurisma aórtico y arritmias cardíacas por intoxicación de digitálicas.
En esta diapositiva podemos apreciar las dosis recomendadas por la literatura de los glucósidos cardíacos. La digoxina, que es el fármaco más conocido de este grupo, viene en comprimidos de 250 microgramos, también vienen ampollas de 250 microgramos en 1 mililitro o en jeringas preparadas de 125 microgramos y 250 microgramos. Continuamos con las bipiridinas, representadas por el milrinone y el amrinone. Estos medicamentos inhiben la fosfodiesterasa 3, por lo cual incrementan la corriente de calcio y aumentan la sensibilidad al calcio. Causan un bloqueo de receptores purinérgicos e incrementan las concentraciones de catecolaminas. Ocasionan la acumulación intracelular de AMP cíclico con un consecuente cambio conformacional en la proteincinasa, la fosforilación de sustratos contráctiles y finalmente la generación de un efecto inotrópico positivo. Podríamos resumir en que estos fármacos son inhibidores relativamente selectivos de la fosfodiesterasa 3, que tienen propiedades inotrópicas y que tienen propiedades vasodilatadoras. No debemos olvidar que el milrinone produce dilatación arterial y venosa, con una caída consecuente en la resistencia vascular pulmonar y sistémica, por lo cual genera una caída en las presiones de llenado ventricular. Mediante este efecto, ocasiona un aumento en el gasto cardíaco. El milrinone tiene grandes beneficios en la insuficiencia cardíaca refractaria, ocasiona una reducción de la presión diastólica en la aorta, reduce la presión aórtica media, reduce las resistencias vasculares sistémicas en aproximadamente un 11% e incrementa en un 14% la fracción de expulsión ventricular izquierda. En cuanto a la dosis de carga es de 50 microgramos kilogramo en 10 minutos, lentamente. Si hay hipotensión, no se da carga. Recientemente, la literatura también ha empezado a relegar el hecho de suministrar o no una carga de este medicamento. En cuanto a la dosis de mantenimiento oscila los 0.375 a los 0.75 microgramos kilogramo minuto, como media 0.5. Máximo durante 48 horas. El milrinone o la milrinona es un inotrópico alternativo a la dobutamina y al levosimendan. Debe ajustarse en falla renal y se debe monitorizar estrechamente al paciente por posibilidad de arritmias ventriculares. Vienen ampollas de 10 miligramos en 10 mililitros y para la preparación se diluyen 2 ampollas, o sea 20 miligramos en 230 mililitros de solución salina a 0.9%, por lo cual un cc suministraría 80 microgramos. La duración de los efectos de este fármaco es de aproximadamente unas 6 horas. Tiene efectos adversos, claramente, como hipotensión, cefalea y palpitaciones. La hipotensión es uno de los principales problemas de los inotrópicos. Como consideración final, es empleado en conjunto con catecolaminas para falla cardíaca severa, choque cardiogénico refractario a catecolaminas y también a otros inotrópicos. Recuerden que no se recomienda por un periodo mayor de 48 horas. No se recomienda tampoco en estenosis aórtica severa, infarto agudo de miocardio o estenosis subaórtica hipertrófica. Continuamos hablando de los inhibidores de las endopeptidasas neutras. Merecen una breve mención. Los péptidos natriuréticos, en primera instancia, son un conjunto de sustancias endógenas circulantes, entre las que tiene especial interés el péptido natriurético tipo B, la adrenomodulina y el péptido natriurético auricular. Tienen propiedades diuréticas, natriuréticas, vasodilatadoras y supresoras del eje renina-angiotensina-aldosterona. La adrenomodulina merece una especial mención, ya que estimula la liberación de calcio en el sistema retículo sarcoplásmico. En el grupo de inhibidores de las endopeptidasas encontramos fármacos como el sacubitrilo. Estos medicamentos inicialmente no eran muy populares. Empezaron a ser descritos con fármacos como el candosatrilo o el ecodatrilo, los cuales, por su toxicidad, entraron en desuso. Luego apareció otro medicamento que inicialmente parecía prometedor, que era el omapatrilato, pero el omapatrilato, en el estudio Overture, que fue un estudio que se realizó en torno al año 2000, evidenció que tenía un efecto similar al enalapril, pero tenía mayor toxicidad,
Posteriormente, con el paso de los años, apareció el sacubitrilo, y el sacubitrilo mostró su utilidad terapéutica, tanto que desde hace varios años es una pauta de manejo para la falla cardíaca crónica y para el manejo ambulatorio de nuestros pacientes. Actualmente está como primera línea en las guías europeas y en las guías americanas, como enunciamos en la videoconferencia de actualización de falla cardíaca 2021-2022, donde recopilamos información de la AJA, del ERC, de la ACC y de la HSFC. A continuación, hablaremos de los moduladores de la sensibilidad miocárdica al calcio, puntualmente el levosimendan. El levosimendan es un excelente inotrópico, es un excelente medicamento, pese a que es costoso. El levosimendan incrementa los enlaces cruzados entre la actina y la miosina y aumenta la fuerza contráctil desarrollada por el calcio. Durante la sístole aumenta la afinidad del levosimendan por la troponina C, pero disminuye durante las diástoles, por lo cual no altera la relajación muscular ni incrementa el consumo de ATP u oxígeno, permitiendo una adecuada lucitropía. El levosimendan tiene otra propiedad muy interesante y es que activa canales de potasio, por lo cual induce un aumento en la vasodilatación venosa y disminuye la presión capilar pulmonar. En cuanto a la dosis, se inicia con una dosis de 0.1 microgramos kilo-minuto hasta aumentar a la dosis plena, que es de 0.2 microgramos kilogramo-minuto por 24 horas. El metabolito activo del levosimendan puede prolongar el efecto entre 7 a 9 días, lo cual lo hace un excelente fármaco para los pacientes con falla cardíaca crónica que desarrollaron una descompensación y un choque cardiogénico. Esa es su principal indicación. Pacientes con falla cardíaca crónica que cursaron con una falla cardíaca descompensada, un fenotipo de choque cardiogénico, por lo que estábamos explicando. Su presentación es de 12.5 miligramos en 5 mililitros. Se recomienda diluir los 12.5 miligramos en 250 cc de dextrosa al 5%. La butamina durante muchos años se consideró el estándar de oro en cuanto a los inotrópicos. Continúa siendo un medicamento de primera línea. Es un ligero agonista alfa-1. También es un agonista beta-1 y beta-2. Tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Disminuye las resistencias vasculares sistémicas y también la resistencia vascular periférica. La dosis es entre 2.5 a 20 microgramos kilogramo-minuto. Es útil en falla cardíaca, se encuentra entre las primeras selecciones en choque cardiogénico, en choque séptico. Es especialmente útil si la saturación venosa de oxígeno es baja y la precarga ya fue reanimada. Viene en ampollas de 250 miligramos en 20 mililitros. Se prepara diluyendo una ampolla, o sea, 250 miligramos en 105 cc de solución salina al 0.9%. A continuación, dialogaremos de la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina y vasopresina como exponentes principales de los vasoconstrictores. Empezamos entonces el tema de vasopresores. La epinefrina o la adrenalina, que es lo mismo, la gran diferencia es que la adrenalina es producida naturalmente y la epinefrina, pese a que tiene la misma estructura química, es producida o sintetizada en laboratorio. La epinefrina o la adrenalina estimula el sistema nervioso simpático. Puntualmente actúa en receptores alfa y beta, aumentando de esa forma la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. Mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial, también provoca un efecto de relajación de la musculatura bronquial, por lo cual puede aliviar sibilancias y puede mejorar la disnea. La adrenalina es un vasopresor de segunda línea en pacientes de cualquier tipo de choque, con previa reanimación hídrica y con previa utilización de otros vasopresores. La dosis de infusión es la misma que la dosis de infusión de la norepinefrina o noradrenalina, o sea de 0.05 a 0.5 microgramos kilogramo minuto. Recuerden que los vasopresores deberían darse idealmente por un central.
En algunos contextos muy puntuales, la dosis se puede aumentar ligeramente hasta 1 microgramo/kilogramo/minuto, pero es por situaciones muy puntuales, por intervalos de tiempo muy cortos y tienen que ser en UCI. En paro, la dosis de adrenalina es de 1 mg/mol y en anafilaxia es una dosis a razón de 0.01 mg/kg. Se indica en choque de cualquier origen que no responda a reanimación hídrica. En bradiarritmia se puede emplear junto a la mnemotecnia MADE, marcapaso, epinefrina, dopamina y atropina. En bolo solamente se utiliza para la reanimación cerebro-cardiopulmonar, con una evidencia muy baja. Como les comenté, también se indica en anafilaxia, vienen ampollas de 1 miligramo en 1 mililitro. Para prepararlo se diluyen 10 ampollas, o sea 10 miligramos en 490 mililitros de solución salina o de dextrosa al 5%. En cuanto a la norepinefrina, aclaramos que es el vasopresor de primera línea en pacientes con cualquier tipo de choque con previa reanimación hídrica. La literatura actual ha demostrado que el inicio más temprano de vasopresores junto a terapia hídrica se asocia con mejor sobrevida y mejor desarrollo en cuanto a recuperación y demás factores. La dosis de la norepinefrina es de 0.05 a 0.5 microgramos/kilogramo/minuto. En situaciones muy puntuales se puede aumentar hasta 1 microgramo/kilogramo/minuto. Al igual que todos los vasopresores, se tiene que poner por una vía venosa central, idealmente no por una periférica. Si se pone por una vía periférica debe ser por intervalos de tiempo muy cortos. En la UCI se puede aumentar la dosis hasta 1 microgramo/kilogramo/minuto por periodos de tiempo cortos. Todos los vasopresores tienen efectos adversos, generan necrosis de los pulpejos, pueden causar isquemia mesentérica, etcétera, etcétera. Se indica en choques de cualquier origen que no respondan a reanimación hídrica, vienen ampollas de 4 miligramos en 4 mililitros y se prepara diluyendo 2 ampollas, o sea, 8 miligramos en 242 mililitros de dextrosa al 5%. La dopamina es un fármaco que aumenta la contracción del músculo cardíaco, o sea que tiene un efecto inotrópico positivo. Aumenta la frecuencia cardíaca y provoca dilatación de los vasos sanguíneos renales. Tiene varios tipos de dosis, históricamente se habían descrito 3. Está la dosis DOPA, que la dosis DOPA es de 1 a 3 microgramos/kilogramo/minuto, ya no se utiliza. Está la dosis beta, que es de 3 a 5 microgramos/kilogramo/minuto, y está la dosis alfa, que es de 5 a 10 microgramos/kilogramo/minuto. En cuanto a las indicaciones, históricamente se indicaba en los choques cuando no respondían a reanimación hídrica ni a vasopresores de primera o de segunda línea. Sin embargo, actualmente es un fármaco que está prácticamente en desuso, aumenta mucho el consumo de oxígeno y es muy proarritmogénico. Si se va a utilizar en el choque, se utiliza dosis alfas. Actualmente la única indicación formal de la dopamina es en las bradiarritmias, puntualmente en los bloqueos atrioventriculares de alto grado, mientras se empieza la terapia eléctrica o en conjunto con la terapia eléctrica, con los marcapasos. En el caso de los choques atrioventriculares de segundo y tercer grado, o sea de alto grado, se utilizan dosis beta. La presentación es de 200 miligramos en 5 mililitros, se prepara diluyendo una ampolla, o sea 200 miligramos en 120 mililitros de solución salina al 0.9%. La vasopresina es un fármaco muy interesante. A diferencia de otros fármacos, no requiere un cálculo de la constante. ¿Por qué? Porque su dosis es en unidades internacionales. No es como las otras que era en microgramos/kilogramo/minuto. Hay algo importante sobre la vasopresina y es que la corrección de los niveles inapropiadamente bajos de la vasopresina mediante la aplicación exógena de esta hormona, que es la misma hormona antidiurética, se ha postulado y teóricamente funciona como alternativa terapéutica en los enfermos con choque y vasodilataciones refractarias al empleo de volumen y a vasopresores por varios mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? En teoría, los pacientes que tienen un estado de choque presentan concentraciones bajas de vasopresina. Esto favorece que haya una mayor disponibilidad de receptores B1, que son receptores de vasopresina, de tal manera que incluso en dosis baja, cuando se suministra exógenamente vasopresina, la vasopresina los ocupa y al ocuparlos ejerce una acción vasoconstrictora, que es lo que buscamos.
Además, la vasopresina potencia el efecto vasoconstrictor de la norepinefrina. Se utilizan en conjunto. También inhibe los canales de potasio dependientes de ATP en el músculo liso vascular, por lo cual incrementa la disponibilidad de calcio celular y esto va a mejorar la contracción del músculo liso. También bloquea el GMP cíclico, que es el segundo mensajero del óxido nítrico, por lo cual bloquea su acción vasodilatadora. Por otro lado, también la vasopresina bloquea la síntesis de la sintetasa inducible de óxido nítrico, mediada por lipopolisacárido, y la liberación de péptido natriurético auricular. La dosis es de 0.03 a 0.08 unidades internacionales kilogramo hora, endovenoso, máximo 6 unidades internacionales hora. Usualmente los pacientes requieren dosis de 2 a 4. Se indica en choques de cualquier origen que no responden a reanimación hídrica ni a vasopresor de primera línea. La presentación es en ampollas de 20 unidades internacionales en 1 mililitro y en cuanto a la preparación se diluyen 4 ampollas, o sea 80 unidades internacionales en 76 mililitros de solución salina al 0.9%. A continuación hablaremos de los vasodilatadores. Mencionaremos solamente 3 vasodilatadores muy utilizados en nuestro medio: la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio y el labetalol. Los 3 muy interesantes. Empezamos con la nitroglicerina. El efecto farmacológico más importante de la nitroglicerina es la relajación del músculo liso de los vasos arteriales y venosos. Esta acción relajante no es específica y afecta a todo tipo de musculatura lisa, independientemente de su inervación y de la susceptibilidad a agonistas adrenérgicos, colinérgicos o de otro tipo. El efecto de la nitroglicerina sobre el músculo liso parece ser relacionado con la formación de un radical libre de óxido nítrico, el cual estimula a la ciclasa de guanilato. El GMP cíclico que se forma activa a una proteincinasa que media la desfosforilación de la miosina. Por otra parte, el calcio del miocito vascular disminuye por inhibición de la entrada de iones de calcio o por la promoción de su salida, produciéndose finalmente una vasodilatación. La nitroglicerina reduce la demanda de oxígeno del miocardio, secundaria a una disminución en el trabajo cardíaco por modificación de diversos parámetros hemodinámicos como el descenso de la presión arterial, reduce la poscarga, por la disminución de la resistencia periférica por su acción relajante sobre la pared arteriolar, la disminución importante del tono venoso y del retorno sanguíneo, por lo cual también disminuye la precarga ventricular. Genera un menor volumen ventricular con una consecuente disminución de la tensión del miocardio. Estos 2 últimos efectos son efectos determinantes en el consumo de oxígeno del corazón, por lo cual, como pueden apreciar, también actúa y también modifica el consumo de oxígeno a nivel del corazón. La dosis de la nitroglicerina en infusión es de 0.25 microgramos a 10 microgramos kilogramo minuto. Se indica como vasodilatador y también como antianginoso. Se utiliza en emergencias hipertensivas, es ideal para el síndrome coronario o la angina. Sin embargo, está contraindicado, como hablábamos en las videoconferencias, de síndrome coronario agudo en los infartos con extensión ventricular derecha. Recuerden que para sospechar un infarto con extensión a ventrículo derecho tiene gran utilidad la triada de Kohn. La nitroglicerina viene en ampollas de 50 miligramos en 10 mililitros. Se prepara diluyendo una ampolla, o sea 50 miligramos, en 240 mililitros de destroza al 5% o solución salina al 0.9%. En caso de que sea una presentación premezclada, se tiene que revisar el inserto para la infusión. Continuamos con el nitroprusiato de sodio, un buen medicamento con algunas particularidades. De ahí la imagen que vemos en pantalla. Ya veremos. El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arteriovenoso. Tiene un potente efecto vasodilatador y produce una disminución de la resistencia vascular periférica, además de un marcado descenso de la presión arterial. Al igual que los nitratos, actúa como un donador de óxido nítrico. La dosis recomendada por la literatura es de 0.5 a 10 microgramos kilogramo minuto. Se indica como vasodilatador. Se utiliza en emergencias hipertensivas y se puede considerar como una segunda opción en las emergencias hipertensivas con compromiso cerebral. Segunda opción, porque la primera opción es el labetalol.
Vienen ampollas de 50 miligramos en 2 mililitros. Se prepara diluyendo una ampolla, o sea 50 miligramos en 123 mililitros de dextrosa al 5%. Algo muy importante, el nitroprusiato de sodio siempre tiene que ser fotoprotegido, siempre. El nitroprusiato de sodio se metaboliza por vía no enzimática y se combina con la hemoglobina y se transforma rápidamente en cianuro y luego en tiocianato. Se han descrito casos de toxicidad por cianuro o por tiocianato en los pacientes con infusiones incluso menores a 72 horas. Se sabe que dosis mayores a 3 microgramos kilogramo minuto, un paciente con una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática son sujetos que están en riesgo mayor de desarrollar una intoxicación por esta sustancia. Todos los pacientes que reciban nitroprusiato de sodio tienen que ser monitorizados estrictamente para detectar signos de intoxicación por cianuro. Por ejemplo, acidosis láctica, confusión, deterioro hemodinámico, metamoglobinemia o hipertiroidismo. La toxicidad por tiocianato puede manifestarse como dolor abdominal, delirio, cefalea, espasmos musculares, náuseas y emesis. Finalmente tenemos al labetalol. El labetalol tampoco requiere cálculo de constante porque la dosis del labetalol es en miligramos. El labetalol disminuye la presión sanguínea por bloqueo de receptores alfa-adrenérgicos arteriales periféricos y bloqueo concurrente de receptores beta-adrenérgicos. El labetalol protege el corazón de una respuesta simpática refleja. Se da a dosis de bolos de 20 miligramos cada 5 a 10 minutos, pero no se puede dar más de 300 miligramos en 24 horas. Es un excelente antihipertensivo, es excelente para la emergencia hipertensiva en general. Luego de que se dan los bolos, se puede continuar a 1 a 2 miligramos minuto en infusión continua, teniendo muchas precauciones porque la presión arterial cuando se utiliza en infusión puede bajar súbitamente. En cuanto a las indicaciones, es la primera línea en emergencias hipertensivas con compromiso cerebral, como habíamos mencionado, y es la primera línea en la hipertensión inducida por el embarazo o la preeclampsia. En cuanto a la presentación, vienen ampollas de 100 miligramos en 20 mililitros, se prepara diluyendo una ampolla 100 miligramos en 80 mililitros de dextrosa al 5%. Para finalizar, recordemos que todo medicamento de atención cardiovascular que tenga dosificaciones en microgramo, kilogramo, minuto, para poder ser aplicado de forma segura, debe individualizarse. Se individualiza según el peso y las características individuales del sujeto. Y se aplica de la siguiente manera. Primero tenemos que establecer antes el peso del paciente, tenemos que hallar la constante del medicamento, que la constante es igual a los miligramos totales de la dilución multiplicados por 1000 dividido los cc total de la dilución dividido 60. Luego se puede calcular la dosis en cc hora, que se calcula conociendo la dosis que está recibiendo o va a recibir el paciente en microgramos kilogramo minuto, multiplicado por el peso dividido en la constante. Se puede hacer lo contrario, establecer la dosis en microgramos kilogramo minuto. Para eso se multiplican los cc hora por la constante y se dividen en el peso. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Vamos a calcular la dosis de norepinefrina en cc hora en un paciente de 80 kilogramos que recibe 0.5 microgramos kilogramo minuto de esta sustancia. Recordemos que la preparación del fármaco sería diluir 2 ampollas, o sea 8 miligramos, en 242 mililitros de dextrosa al 5%. La constante sería 8 por 1000, lo que da 8000, se divide en 250, que es la dilución final, y eso se divide en 60, eso va a dar 0.53. Para calcular los cc hora sería la dosis en microgramos kilogramo minuto, o sea 0.5 por 80 dividido 0.53, lo que da 75.47 cc hora. Podemos corroborar que todo nos quedó bien calculando los microgramos kilo minuto a partir de los cc hora, lo cual en efecto nos va a dar 0.49 microgramos kilogramo minuto. La fórmula de microgramos kilogramo minuto vendría a ser cc hora por la constante por el peso. Espero que esta breve videoconferencia sobre nootrópicos, vasoconstrictores y vasodilatadores haya sido de su agrado. Por favor, dejen su like, sus comentarios de apoyo, suscríbanse y sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.